Universalidad de la memoria del Tánger Internacional, por Leopoldo Ceballos López, para Mario y Carlota Boetti, que me sugirieron escribir esta nota. La memoria del Tánger Internacional es universal y se manifiesta entre los tangerinos con la mejor hospitalidad, con amistad duradera y mutuo afecto. He tenido ocasión de comprobarlo, una vez más personalmente, cuando recientemente he tenido la suerte de reunirme o bien de hablar telefónicamente con numerosos tangerinos que viven en varias ciudades de España o en el propio Tánger, y en Francia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Israel o Suecia, y con los cuales no mantenía contacto alguno desde hace 4 o 5 décadas. La relación ha sido extraordinariamente amistosa y la conversación ha fluido como un torrente, como si no nos hubiésemos dejado de ver o de hablar durante aquel tiempo, recordando lugares, personas y hechos que solo una memoria tangerina es capaz de atesorar. Me imagino que me ocurriría lo mismo con otros muchos tangerinos que la diáspora tangerina dispersó a diversos países y que conservan sus raíces en la ciudad, que la tienen en su memoria y que lógicamente se interesan por todo lo que a ella atañe. Viene a cuento lo anterior porque gracias a la publicación de mi libro Historia de Tánger, Memoria de la Ciudad Internacional, que vio la luz hace un año, he tenido el privilegio de reencontrarme personalmente con muchos tangerinos, o bien de conocer a otros con los cuales he tejido rápidamente una amplia red de recuerdos, de amigos y de experiencias comunes. En Madrid me ha permitido consolidar los vínculos que ya me unían con diversos grupos de tangerinos, como el que se junta el primer sábado de cada mes en las reuniones que impulsa Lidia Sanz, creadora de la revista Tingis, cuya información me ayudó mucho en la redacción del libro y en las que participan muchos queridos amigos tangerinos como Mapura Sarrais, Paz Amselem, Ángel Saavedra, África Galeras, Mario y Carlota Boetti, Consuelo Seguí, Domingo y Lucy del Pino y tantos otros. También ha afianzado la relación que mantenía con la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto Español, que hace más de 20 años fuera creada por Carmen Cayuela y Miguel Ángel Rodríguez Gracia, y que actualmente preside Manuel Segura Jiménez, hijo del inolvidable profesor Manuel Segura y Valle Inclán. También he tenido la suerte de reunirme con tangerinos en otras ciudades españolas, así como en Tánger y en varias extranjeras más alejadas de nuestra geografía, como Tel Aviv, Toronto o Montreal. En Tánger, a donde fui acompañado de mi hijo Leopoldo, presenté mi libro en febrero del año pasado en el Instituto Cervantes, respondiendo a la invitación de su eficiente directora, la tangerina Cecilia Fernández Susor. Intervinieron en la presentación Raquel Muyal, que durante varias décadas dirigió en Tánger la mítica Librairie de Colón, y Lotfi Akalay, que es miembro de una prestigiosa familia tangerina y uno de los mejores escritores marroquíes. Saludé a cerca de un centenar de tangerinos que fueron a oír y a hablar de nuestra ciudad y para reunirse tangerinamente con otros conciudadanos y amigos de diferentes religiones y nacionalidades. Citaré algunos de los asistentes: Ragnvald Nielsen, de ascendencia noruega y tangerino paradigmático, que dirige la empresa de navegación Comarit; los muy queridos doctor José Roca y su esposa Nini Franqueira, que siguen viviendo en Tánger; Vicente Jorro, nieto de José Jorro Andreu, uno de los principales protagonistas del Tánger Internacional, que es el máximo dirigente de Intercona, representante en Marruecos de la Transmediterránea desde hace más de 60 años; la muy querida por todos Julia Snurmayer Abrines y Rachid Tafersiti, descendiente del primer bajá de Tánger y uno de los mejores escritores tangerinos. También saludé a las hermanas Esayak, que vivían al lado de mi casa en el Boulevard Anteo y que ahora residen en Caracas; a la escritora Elena Prentice, nieta del legendario diplomático Doolittle; Aniso Gabay, que después de medio siglo sigue en la ciudad al frente de su empresa y que representa en Tánger a Italia; Giovannina Petri, que mantiene en Tánger la llama de su querida y antigua familia; José Eslevez, también tangerino, que preside la Cámara de Comercio Española de Tánger, y otros muchos. Presidió el acto el cónsul de España en Tánger, José de Carvajal, casado con la hija de uno de sus antecesores, Guillermo Cebrián, muy recordado en la ciudad. Durante el emotivo viaje a Tánger surgió la idea de desplazarme a Tel Aviv, donde mantengo muchos amigos del tiempo que trabajé en esa ciudad, en la Embajada de España. Viven en Israel miles de sefardíes que en su mayoría
tienen sus orígenes y su memoria en Marruecos y en particular en Tánger. La presentación fue organizada también por el Instituto Cervantes. El salón de actos se llenó totalmente de tangerinos o asimilados con los cuales, con gran alegría y compañerismo, recordamos a nuestro Tánger. Contribuyó mucho a esta afluencia la publicidad que dieron al encuentro antiguas compañeras en la embajada y en particular Marina Benarroch El Gali, perteneciente, como indican sus apellidos, a dos familias de gran abolengo tangerino. Presidió el embajador Álvaro Iranzo, siendo presentado el libro por el director del Cervantes, Julio Martínez Mesanza, por mi buen amigo, el consejero económico en Israel, José Manuel Rodríguez Ramero, que aunque no es tangerino, se interesa mucho por nuestra ciudad, y por el doctor Samuel Lasri Toledano, perteneciente a antiguas familias sefardíes de Marruecos. Samuel me presentó a su esposa Vera, que es hija de Aida Pinto, la autora de Mon Passé Marocain, uno de los más preciosos libros sobre Tánger. Entre los asistentes estaban, entre otros muchos, Abner, Albert, Azulay, antiguo compañero en el Liceo Reñol, Isaac Benolol, Alberto Mamán y otros antiguos amigos. Algunos de ellos se desplazaron desde otras ciudades del interior, así como León Melul, que tuvo la gentileza de regalarme un precioso dibujo de un guerrap, pero el encuentro que más emoción me produjo fue el que tuve con Salomón Ben-Saken, que hace unos 60 años trabajó como secretario de mi padre en su despacho de abogado en Tánger. En Tel Aviv, varios amigos me sugirieron presentar el libro en Canadá, donde vive un considerable número de tangerinos, principalmente sefardíes. El desarrollo de tal idea fue posible gracias al apoyo que me prestó el embajador Eudaldo Mirapeix, con el que había trabajado en Israel y que actualmente dirige nuestra embajada en Ottawa. Me introdujo ante las primeras autoridades sefardíes de ambas ciudades, quienes se prestaron gustosas a organizar sendas reuniones en ellas con antiguos tangerinos. En Toronto coordinó la organización del evento junto con el profesor Rubén Benmergui, el legendario profesor Soli Levi, gran maestro de la jaquetía, casado con Madeleine Gavison, hija de la prestigiosa pareja de profesores tangerinos de la Alliance Israelite. Los tres viven en Canadá desde hace cerca de 40 años y aunque no nos conocíamos personalmente, me acogieron con el mayor afecto tangerino. Organizó la presentación la congregación Pelatikva Anshe Castilla, cuyo evocador nombre significa Puerta de la Esperanza del pueblo de Castilla. El actual presidente de la congregación es Dani Soberano, hijo de un tangerino que emigró en 1962 a Toronto con su mujer y sus 11 hijos. Su hijo me atendió afectuosamente e hizo los honores en los locales de la congregación, a donde asistieron un centenar de antiguos tangerinos o asimilados para oír y hablar de sus raíces. Soli Levi me presentó a todos ellos en una jocosa charla plagada de frases y términos en jaquetía. El cónsul de España, Francisco Pascual, que acababa de llegar días atrás a Toronto, comprobó la importancia que la colonia sefardí de ascendencia tangerina tiene en la capital de Ontario. Días después me trasladé a Montreal, donde Elias Benchetrit, tangerino de pro, me recibió junto con su mujer Rebeca, que es, por contagio, casi más tangerina que Elias. Este organizó la presentación del libro en la Maison de la Culture Sefarat, a la que asistieron, como en Toronto, cerca de un centenar de tangerinos. Presidieron el acto el embajador Mirapeix, junto con su esposa Bettina. Con ellos estaban algunos altos dirigentes sefardíes de Canadá, como Moisés Amselem, presidente de la Federación Sefardí Canadiense, y Judá Castiel, presidente del Instituto Cultural Sefardí, ambos descendientes de familias tangerinas muy conocidas. El embajador y Elias hicieron las presentaciones y glosaron la importancia de Tánger y su universalidad. También estaban presentes, entre otros, Salomón Osiel, antiguo presidente de la Federación, y su esposa, Leonora Wall, que es hija del propietario de la antigua farmacia Wall y sobrina de Joaquín y Virtudes Izquierdo, propietarios de la pastelería La Española, Silvia Márquez, hija del doctor Márquez, David Bendayan, autor de un precioso libro sobre nuestra ciudad titulado Une jeunesse à Tanger, Ernesto Caparrós, hijo del director de la empresa tangerina Compañía de Seguros Marroquí, que es catedrático emérito de la Universidad de Ottawa, Sonia Sayak, de la familia de los propietarios del Palais du Mobilier, y muchos más que harían este escrito interminable. Así, mi modesto libro
me ha permitido constatar en muy distintos y distantes lugares la universalidad de nuestro Tánger y la imborrable memoria que todos los tangerinos de diferentes nacionalidades o religiones, musulmanes, judíos y cristianos, guardan de esa ciudad única que está siempre en nuestros corazones.